Buenas tardes, hermanos. Gracias por sus oraciones. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1. El tema que voy a tratar lo he titulado El carpintero de Nazaret. ¿Quién fue? ¿Sí, un simple carpintero o más que un carpintero? Vamos a hablar de eso. Y vamos a tomar 2 de Pedro 2:1 y 2. Voy a leer, usted me sigue ahí, por favor. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquel bebé que nació en Belén y que creció y tomó el oficio de su padre terrenal llamado José, fue un carpintero, creció en Nazaret, pero ¿fue un simple hombre, fue un simple carpintero o era el eterno Hijo de Dios? ¿Fue un simple carpintero o fue el Dios, el Verbo hecho carne? Vemos en la Biblia que él fue atacado desde antes de nacer. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, los ataques en contra del Hijo de Dios, de Jesús, son cotidianos. Pedro, el apóstol, nos da una advertencia aquí en estos textos que leímos. Y él dijo que falsos maestros iban a introducir encubiertamente herejías destructoras y que iban a negar al Señor que había venido a salvarlos, o sea, negando su salvación. Y a través de la historia, desde los inicios del cristianismo, vemos cómo surgieron diversas herejías. ¿Pero qué es una herejía? Una herejía es una doctrina que se opone directamente a la verdad revelada por Dios en las Escrituras. Eso es una herejía. En lo que tiene que ver con la persona de Jesús, en su divinidad, en su humanidad, en su obra en la cruz. Todo lo que dice la Biblia y que algunos enseñen contrario a lo que está escrito, eso es lo que se llama una herejía. Esta palabra herejía encierra el concepto de error, de desviación, enseñanzas, doctrinas que van en contra de lo que los cristianos han creído a través de todos los siglos de la historia del cristianismo. Desde el tiempo de los apóstoles abundaron las herejías. Unos negaban la divinidad de Jesús, otros negaban su humanidad, otros mezclaban la doctrina cristiana con otras religiones, otros con filosofías, otros con judaísmo, etcétera, etcétera. Voy a mencionar a continuación unas cuantas herejías, no todas, pero algunas, y las voy a sintetizar por obvias razones de tiempo. Herejías que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Por ejemplo, el docetismo. Esta herejía apareció en el siglo I. Esta herejía afirmaba que Jesús tenía solo un cuerpo aparente de divinidad. Es decir, que los que vieron a Jesús era algo aparente. Es como, yo lo ilustro así como una proyección, ¿sí? Pero que no era en esencia el Verbo encarnado. Todas estas herejías que voy a mencionar se combatieron en su momento y quedaron evidenciadas como contrarias a las Escrituras. Surge también una herejía conocida como ebionismo. Esta aparece a fines del siglo I. Cerinto fue un propagador de esta herejía. Esta herejía de los ebionistas, que habían hecho votos de pobreza, aseguraban que Cristo no era Dios. Ellos decían que Cristo era un simple hombre como usted o como yo. Ellos decían que eran cristianos, fíjense nada más. Y ellos decían que Jesús era el Mesías, sí, pero rechazaban
que Él era Dios, que Él preexistía desde antes de toda la creación. Es decir, que ellos negaban que Jesús hombre tuviera una naturaleza divina. Ellos también negaban que Él había nacido de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo. Negaban pues el nacimiento virginal de Jesús. Ellos insistían en la necesidad de continuar con los rituales y las leyes judías, cumpliendo con preceptos como la circuncisión, el sábado, prohibiciones alimenticias, ceremoniales, etcétera, etcétera. Y hay una historia del apóstol Juan con Cerinto. Esta historia nos narra de que en una ocasión el apóstol Juan con algunos de sus discípulos entró a unos baños públicos. Y uno de los discípulos de Juan le dijo: Juan, me acabo de enterar que en los baños de más adentro, del fondo, está Cerinto. Y cuando Juan escuchó eso, les dijo: pásenme mi túnica. Se vistió y se salió, y uno de sus discípulos le preguntó: Juan, ¿por qué haces esto? Y Juan le contestó: no puedo estar bajo el mismo techo de un hereje. Eso nos habla de lo convictados que estaban los discípulos de Jesús acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Esta fue la razón por la cual el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Juan para escribir primera y segunda carta de Juan, que conocemos en el Nuevo Testamento, donde nos habla claramente de que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que niega que Jesús ha venido en carne, ese es el anticristo, dice. Posteriormente se disgrega otra herejía, un movimiento que se conoce como gnosticismo. Esta herejía fue una amenaza muy grave para la iglesia en los primeros 300 siglos, o 300 años, mejor dicho. Hasta la fecha hay vestigios de esta herejía. Bien, el gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. ¿Pero en qué consiste? Fundamentalmente en esto. Los miembros de este movimiento afirmaban sobre la existencia de un tipo de conocimiento, un conocimiento que era especial, un conocimiento superior al conocimiento que el creyente promedio podía alcanzar. Ellos hablaban de un conocimiento superior. Inclusive ellos afirmaban, los gnósticos, que era un conocimiento superior a la fe, y que ese conocimiento podía llevarlos a la salvación inclusive, lo cual es una herejía. El gnosticismo cree en la posibilidad de ascender a una esfera oculta, de altura, de gran altura espiritual, por medio de la obtención de ciertos conocimientos de cosas, con asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la filosofía, con experiencias místicas o religiosas, pero solamente una minoría selecta puede acceder a este conocimiento elevado. En su momento, el Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles, a los escritores del Nuevo Testamento, combatieron estas herejías. Y así se fue desarrollando esto que se conoce como gnosticismo, al grado de que se escribieron muchos documentos que hoy se conocen como evangelios gnósticos. Hay aproximadamente 50 escritos que se conocen como escritos gnósticos, y entre ellos está el Evangelio de Tomás. Este tipo de escrituras no fueron incluidas en el canon de la Biblia por obvias razones, porque hablaban precisamente, eran conceptos filosóficos acerca de Jesús, pensamientos contrarios que agredían la divinidad de Jesús y todo lo que la Biblia habla sobre las verdades fundamentales. Pero ahí están esos escritos, pero se les conoce como evangelios gnósticos. Estaba, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, a quien se le atribuía pues que había escrito este evangelio, en el cual narra María Magdalena que supuestamente ella era amante de Jesús. Tenemos también, por ejemplo, el Evangelio de Judas,
que es un evangelio producto del gnosticismo. Este evangelio narra que supuestamente Jesús tuvo un trato con Judas y le dijo: mira, yo necesito ser crucificado, pero pues vamos a hacer un trato entre tú y yo. Tú la haces de traidor y yo te prometo un lugar junto a mí, muy cerquitita ahí en el cielo. Y Judas accedió. El History Channel, que es un canal de satélite, ellos se han encargado de diseminar todo este tipo de escritos gnósticos, pero ellos lo hacen de una manera como provocando, de una manera hasta cierto punto burlesca, burlándose, diciendo que ¿por qué los primeros cristianos escondieron este tipo de documentos? ¿No será que en ellos se encuentra la verdadera realidad acerca de la vida de Jesús? Bueno, no fueron escondidos, eso dicen ellos. Lo que sucedió es que fueron rechazados por los primeros cristianos. Porque si Jesús tuvo una mujer y sin casarse, eso se llama amaciato, ¿verdad? Entonces eso sería un hombre como usted y como yo, no es divino, su sangre está mezclada con el pecado y usted y yo seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. No, lo que sucedió con este y un montón de escritos más, está un Apocalipsis de Pedro, está otro Apocalipsis del apóstol Juan, está un Apocalipsis, otros escritos, un evangelio llamado el Evangelio griego de los egipcios, y así hay un montón de escritos gnósticos. Esos escritos, muchos de ellos están a nuestro alcance el día de hoy. Usted puede anexar ahí en el internet y buscarlos y leerlos. Nada más tenga cuidado. Usted tiene que tener bien sólida su fe acerca de quién es el Hijo de Dios. Porque si usted lee este tipo de documentos, le va a suceder lo que algunos: ahí dice que Jesús tuvo un amante. Ay, no. Yo sabía que algo andaba mal con Jesús. No sabías nada. Eso es puro y vil gnosticismo. O sea, es un conocimiento que ellos decían, el conocimiento oculto, decían. Después surgió otra herejía conocida como mandeísmo. Estos eran gnósticos, se creían muy sabios. Una de sus características principales es que ellos creían en un Dios masculino y un Dios femenino. O sea que estaba así medio extraño ese Dios. Pero esta herejía, fíjese, todas las herejías que surgieron en el primero, segundo, tercer siglo, eventualmente a través de casi los 2000 años, se reciclan. 2000 años de historia se van reciclando. Y hoy tenemos este mandeísmo manifestado en una secta que surgió de Hermosillo, Sonora, y ya llegaron aquí a Guadalajara, se llaman los Redimidos. Ellos aseguran que el Espíritu Santo es mujer. Y hace rato estábamos viendo un video donde el autor de esta, bueno, no autor, copió esta herejía. Él dice que Dios se la reveló y le cantan al Espíritu Santo y le dicen: madre, madre mía. Entonces tú dices: no, es que es increíble. Sin embargo, ahí está. Pero todas esas herejías fueron en su momento desechadas y refutadas por los cristianos de esos tiempos, cuando surgieron esas herejías. Tenemos también otra corriente herética que se conoció como monarquianismo o monarquismo o sabelianismo, que actualmente se le denomina modalismo. Fundamentalmente ellos enseñan que la Trinidad no existe, que Dios, al decir la Biblia que Dios es uno, entonces no puede ser en tres personas. Dicen que son tres dioses. Pero es obvio que también esta herejía fue rechazada en los concilios respectivos, y a ellos ahora se les denomina modalistas. Es decir, ellos dicen que Dios se reveló de tres modos distintos: uno como Padre, otro como Hijo y otro como Espíritu Santo. Ellos no creen o enseñan que no son tres personas distintas. Si no fueran distintos, entonces cuando Jesús estaba orando, y si Él mismo era el Padre allí, ¿por qué oraba Padre?
¿Por qué no decía yo Padre a mí mismo por mí? O sea, es rarísimo, rarísimo, extrañísimo todas esas herejías que fueron, sin lugar a dudas, refutadas, y los cristianos a través de la historia han rechazado este tipo de herejías. Después tenemos otra herejía conocida como maniqueísmo. Este nombre lo recibe, esta religión lo recibe de un hombre que decía que era cristiano, un persa llamado Maní o Manés del siglo III. Este decía y proclamaba que era el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. O sea, como diciendo, Cristo, bueno, sí, he dado a Cristo, pero yo soy el último que Dios envió. Bueno, Jesús mismo nos advirtió de este tipo de personas. Dijo, no creáis a todo el que diga, aquí el Cristo, no salgáis, no los veáis, no los escuchéis, porque solamente uno es el Cristo, o sea, Él. Ningún otro, no había ningún otro ni habrá ningún otro. El maniqueísmo, en síntesis, es una religión con mezclas de zoroastrismo, de budismo, de islamismo, mezclado con verdades cristianas. Todas las herejías tienen aspectos de las verdades que el cristianismo profesa, pero es de origen totalmente gnóstico, de conocimiento oscuro, de mentes que hablan de este conocimiento inalcanzable solamente para unos cuantos. Bueno, San Agustín, quien es considerado uno de los padres de la iglesia del siglo IV, él antes de convertirse a Cristo, él fue maniqueo o adoptó la religión maniqueísta. Y él se empapó durante 11 años de todo el concepto del maniqueísmo. Pero no le satisfizo esa religión y finalmente la abandonó y se adentró en los estudios de Platón, en la filosofía de Platón. Por eso se considera a San Agustín como platónico al 100%, en cuanto a muchos de sus conceptos filosóficos mezclados ciertamente con verdades del Evangelio. Bueno, los maniqueos habían desarrollado una enseñanza gnóstica sobre los elegidos, que San Agustín en sus escritos lo plasma. Obviamente no se despojó de toda la basura que había adquirido en el conocimiento de la religión maniqueísta y lo plasmó ahí en sus escritos. Bueno, esto es lo que dicen y aseguran los eruditos en historia del cristianismo. Estos eruditos también mencionan que esta mezcla que tenía Agustín, sí, tenía cosas buenas, por supuesto, pero no se despojó totalmente de todo el maniqueísmo. Y muchos eruditos, de los más connotados, aseguran que estas cosas, como el concepto de unos poquitos de los elegidos, quedó ahí archivado hasta la época de la Reforma, donde algunos de los reformadores retomaron y se basaron y se fundamentaron en las enseñanzas de San Agustín, y es hasta el día de hoy que tenemos conceptos dentro del cristianismo de que solo Jesús murió por unos poquitos. Ellos les llaman los elegidos. Después tenemos el arrianismo. Este arrianismo tomó su nombre de un hombre llamado Arrio, que decía y reflexionaba en su gnosticismo, en su elevado pensamiento. Decía: si el Padre engendró al Hijo, a su Hijo, entonces el Hijo, al ser engendrado, significa que tuvo un principio. Por lo tanto, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Por lo tanto, no es Dios. A esa conclusión tan simplista llegaba, ¿sí? Esto equivale a negar su divinidad, diciendo que el Verbo no era, que Cristo no era el Verbo encarnado, que no era Dios y que era un ser creado, aunque en un nivel de excelencia en cuanto a los seres humanos. También decía que el Espíritu Santo era algo inferior a Jesús como hombre. Los mejores exponentes del arrianismo actualmente son los testigos de Jehová, los de la atalaya, los que van y le tocan a su puerta
esos son, fíjese, esa herejía surgió en los primeros siglos y cómo prevalece hasta el día de hoy. Todas estas y muchas más herejías negaban que Cristo fuera suficiente para salvarnos. Al no ser Dios, al rebajarlo en su divinidad, al hacerlo solo exclusivo para unos cuantos, despojaban de la grandeza de quién es el verdadero Dios. ¿Sí? Pero la Biblia, las Escrituras, los cristianos creemos en las Escrituras. Hay muchos escritos alrededor, sí, pero los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Creemos lo que las Escrituras nos dicen respecto a Jesús. Las Escrituras nos aseguran que Jesús es el Verbo encarnado, que nacido de una virgen, que vivió sin pecado y que por su sangre y fe puesta en ese sacrificio es que nuestros pecados son borrados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Cuando alguien que dice que es cristiano y no permanece en estas verdades, como el mismo apóstol Juan dijo, el que le dice a alguien que no tiene esta doctrina y le dice bienvenido, participa de sus malas obras, porque está consintiendo con la herejía. Entonces los ataques hacia la persona de Jesucristo siguen hasta el día de hoy. Yo siempre me he preguntado por qué los programas que se hacen en el History Channel, en otros tipos de canales que tratan estos temas, ¿por qué nunca sacan una película atacando a Mahatma Gandhi, por ejemplo, o a Confucio, o a Buda? ¿Por qué siempre a Jesús? ¿No se han fijado en eso? No es casualidad, hermanos. El Dios de este mundo tiene control sobre las personas que han rechazado a Jesús y son utensilios para seguir atacando al Hijo de Dios. Ahora, abra su Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué? Porque ahí en esta carta, que es cortita, pero en esta carta que Pablo escribió a los colosenses, nos da lo que yo llamo una verdadera cátedra sobre la persona de Jesús, sobre el carácter del Hijo de Dios, sobre la obra que Cristo hizo para salvarnos. ¿Sí? Entonces vamos a verlo nosotros así de una manera para centrarnos en este escrito que está allí en el Nuevo Testamento. En Colosenses 1:13, ahí Pablo comienza su despliegue de cátedra acerca de quién, de enseñanza, acerca de quién es el Verbo, que son las verdades que nosotros los cristianos creemos. Alejarnos de estas verdades nos va a llevar a la herejía y a la destrucción. Y es a eso a lo que el apóstol Pedro advertía, que algunos falsos maestros entrarán, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán, dice, al Señor que los salvó. Dice en Colosenses 1:13, y nos presenta en primer lugar a Cristo como nuestro único libertador. Dice así, el cual, o sea Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La palabra librar aquí significa rescatar. ¿Nos ha rescatado de qué? De la potestad. Potestad significa aquí dominio. Jesús nos rescató del dominio de las tinieblas, en otras palabras, del dominio de Satanás. Estábamos a merced de él, pero cuando vino el Hijo de Dios, a esto vino el Hijo de Dios, dijo Juan, para deshacer las obras del diablo y darle libertad a todo aquel que creyera. Ponga una señal ahí en Colosenses y vamos a Hechos capítulo 26, versículo 15. ¿De qué habla este pasaje que vamos a leer a continuación? Habla de cuando Pablo está hablando con el rey Agripa, cuando está hablándole de parte de algo de su testimonio, de su encuentro con Jesús. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que ahora él estaba haciendo como enviado del Señor? Hechos 26:15. Le está testificando y le dice, yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Porque Pablo fue el apóstol a los gentiles y Pedro fue el apóstol a los judíos. Dice el versículo 18, en esto consistía ahora su misión como nuevo convertido al cristianismo. Le dice el Señor, para que abra sus ojos. Fíjate qué importante es esto. Por medio de la palabra de Dios, de la exposición de la palabra de Dios, podemos abrirle los ojos a la gente para que pueda ver su condición de pecado y su condición en la que está, y cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra. Entonces, cuando la palabra de Dios, que es luz, es expuesta, se abren los ojos de las personas. Entonces Pablo está diciendo lo que Jesús le estaba a él encomendando. ¿Para qué abra sus ojos? Dice. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos estaban en tinieblas? Ahora estamos en la luz. Porque alguien vino, nos predicó el evangelio, nos abrió nuestro entendimiento, lo creímos y sin merecimiento alguno, por gracia fuimos salvos por medio de la fe. ¿Cuántos le dan gracias a él? Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Para que se conviertan del dominio de Satanás. ¿A quién? A Dios. Es decir, que tú y yo, cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos del dominio que Satanás tenía sobre nosotros, que hacía de nosotros lo que se le antojaba. Pasamos ahora al reino de Dios, a la autoridad de Dios, al abrigo del Altísimo. Pero sigue diciendo, para que reciban, lea con atención, para que reciban por la fe, fíjense, no para unos cuantos elegidos, no, sino por medio de la fe, que reciban por la fe que es en mí. ¿En quién debemos de depositar la fe? En Jesús. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Perdón de pecados. Los pecados, nuestros pecados eran los que nos llevaban derechito al infierno. Pero por la fe puesta en Jesús y en su obra, es que nosotros somos salvos ahora por gracia, por medio de la fe. Y estaremos eternamente agradecidos con el Señor, ¿no es cierto? Bien, volvamos a Colosenses 1:13. Porque dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hubo un traslado. Esta palabra trasladar significa cambiar de lugar, pero implica a un lugar muy lejano de donde estábamos. La palabra que usa Pablo para trasladar es un verbo griego que tenía un uso especial en el mundo antiguo o en los tiempos bíblicos. Es decir, por ejemplo, cuando un ejército iba en la guerra en contra de otro ejército y el ejército vencedor tomaba como prisioneros o cautivos a todos los vencidos, entonces los tomaban tal como estaban y se los llevaban a su dominio, a su reino. Esa es la palabra que utiliza Pablo aquí, que nos trasladó. Es decir, el Señor venció a Satanás en la cruz. Dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, sobre los principados, las potestades de maldad. Dice que las exhibió públicamente y triunfó sobre ellas. Eso significa que al liberarnos, darnos la libertad, nos tomó a sí mismo y nos trasladó a un lugar muy lejano de donde estábamos antes. Ahora vivimos en el reino de Dios. Ahora vivimos para Dios. Esas son verdades, hermanos, que no podemos renunciar. Todos los cristianos en los casi 2000 años de historia han creído estas verdades. En el versículo 14, Pablo sigue mostrándonos quién es Jesús, su obra, y aquí nos lo presenta como el único Salvador. No como un Salvador, sino como el único, no como un iluminado más contado junto con Buda o esos hombres
que se decían iluminados. Dice en el versículo 14, nos lo presenta como el único Salvador. Dice así: en quien tenemos redención. Digan todos redención. Esa palabra no es una palabra netamente religiosa. Era una palabra griega, apolutrosis, que significa dejar en libertad mediante el pago de un rescate. Y esto tenía que ver con lo que en la antigüedad se hacía con los esclavos. Hay historias que mencionan que había hombres de corazón noble, hombres de corazón bueno, gente que tenía dinero y que iba al mercado de los esclavos, y conforme al dinero que ellos llevaban, pedían el valor de cada esclavo y ellos los compraban. Los tomaba, se los llevaba a su hacienda y les decía: ahora ustedes me pertenecen porque yo los he comprado. Ustedes son míos, decía el hacendado, pero los dejo en libertad. Los compré, son míos, pero les doy libertad para que vayan y hagan lo que ustedes crean mejor para sus vidas. Y muchos de ellos reaccionaban y decían: sí, gracias, eternamente agradecidos por esa bondad que usted ha mostrado de comprarnos y darnos la libertad y podernos ir a donde nosotros queramos, pero por voluntad propia también decido ser su esclavo. Ellos empezaron a decir: quiero ser esclavo por amor. Es así como el apóstol Pablo se presenta en algunas de sus cartas, cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, en el caso de nosotros, la redención, ¿qué pagó Jesús? ¿Con qué pagó? ¿Con dinero? No, pagó con su sangre. Ese fue el precio. Pedro dice que fuimos redimidos, rescatados, no con oro ni plata, ni cosas de ese tipo materialmente valiosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí nos lo dice en el versículo 14: en quien tenemos redención, o sea, rescate, por su sangre. Ahí está, ¿lo está viendo? Por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que el Señor, por su sangre, por la fe puesta en Él, es que recibimos el perdón de nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos disfrutar de esa libertad y servimos al Señor por voluntad propia. ¿Sí o no? Porque queremos servirlo, porque hemos decidido, nos ha pagado el precio del rescate, pero esa libertad ahora nos da la capacidad de tomar buenas decisiones y decir: si Él hizo como aquellos esclavos en la antigüedad, si tú pagaste por mí y yo puedo ser libre ahora, quiero y decido ser tu esclavo. ¿Cuántos son esclavos de Jesús? Los seguimos no porque nos obliga nadie, ¿verdad que no? Por eso les reitero que es un error tratar de forzar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a que crea. Mira, hijo, tienes que creer. No podemos hacer eso. Dios nos dio libertad de conciencia. Una de las banderas de la reforma, de los reformadores, fue libertad de conciencia, libertad para creer lo que cada uno quiera, no lo que se nos obligue a creer. Aunque desgraciadamente, cuando algunos de los reformadores ya tenían el dominio en algunas ciudades como Holanda, Alemania, ellos impusieron la reforma a los habitantes de algunos países y prohibían cosas, o sea, de lo que ellos se quejaban, lo repitieron. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos forzar a la gente a creer lo que nosotros creemos, y mucho menos los demás nos pueden forzar a nosotros a creer lo que ellos creen. Todos somos libres, pero yo he decidido ser un esclavo de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han decidido esto también? Y ahí estamos, ahí seguimos creyendo las verdades que nos fundamentan. Mire, Romanos 3:22, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pongo una señal y vamos a Romanos 3:22. Dice así, está hablando de la justicia de Dios por medio de la fe. O sea,
La justificación es el acto por el cual Dios nos declara ya sin culpa, pero esto es por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escuchen, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Ahora, ¿todos creen? No. ¿Por cuántos murió Jesús? ¿Por unos cuantos o por todos? Por todos, pero no todos creen. Algunos asumen mal y caen en herejía, que se conoce como universalismo, al decir, si Cristo murió por todos, entonces todos serán salvos. No, Jesús mismo lo dejó implícito cuando dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, tuviera fe, creyera, pusiera su fe en lo que yo hice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Y el que no creyere será condenado. Entonces muchos gnósticamente, conocimiento oscuro, ¿sí?, encubierto, piensan así, bueno, Dios es un Dios de amor. Como amor, Él no puede enviar a nadie al infierno, por tanto todos serán salvos. Esa es una herejía, eso no enseña la Biblia. Ahora, ciertamente Dios no manda a nadie al infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué es lo que manda o envía a una persona al infierno? Rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo. Entonces dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia. Dios es un Dios justo, Él es imparcial. Él no ama a unos más que a otros, no, a todo. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, y se entiende a todos los habitantes del mundo. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, pregunta, ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos íbamos derechito a la condenación? Todos. Si todos pecamos, ¿cuántos necesitamos salvación? ¿Ustedes creen que Dios puede salvar a todos? ¿Pero por qué no se salvan todos? Porque no todos creen. Pero Él murió por todos. Aquí lo dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego en el 24 dice, siendo justificados, o sea, los que creen, gratuitamente, sin mérito alguno, por su gracia, mediante el rescate, la redención, el pago de la sangre de Cristo, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación a favor nuestro para favorecernos a nosotros por medio de la fe en su sangre. Ahí está otra vez. Pablo en el versículo 15 de Colosenses, vuelvo otra vez a Colosenses 1:15, les dije que pusieran una señal ahí para irnos rapidito. En el versículo 15 aquí Pablo sigue abundando acerca de la persona de Cristo y nos presenta a Cristo como la misma imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Colosenses 1:15 dice, Él es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Del Dios que no se ve, Jesús es la imagen. ¿Qué significa aquí? La palabra imagen es la que resalta aquí. Pablo usó la palabra griega eikon, que significa copia exacta. Pero la idea es de la misma esencia. Como dice el credo apostólico que muchos de nosotros rezábamos en aquellos tiempos, que decíamos respecto a Jesús, cuando recitábamos el credo de los apóstoles que decía que Jesús era luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, o sea, engendrado en el vientre de María, mas no creado, de la misma sustancia que el Padre. Eso es lo que se conoce como el credo de los apóstoles, que son como cápsulas sintetizadas de las verdades fundamentales que los primeros cristianos creyeron y que nosotros debemos de seguir creyendo. Entonces Pablo dice, Él es la imagen, es la representación visible y la manifestación encarnada de Dios a los seres humanos. Cuando Pablo usa esta palabra, eikon,
establece que Jesús es la perfecta representación, manifestación y revelación de Dios, sin quitarle, sin aumentar, tal como es Dios. Para comprender cómo es Dios, tenemos que ver a Jesús. Para entender el mensaje de Dios, tenemos que oír a Jesús. Jesús representa perfectamente a Dios delante de los hombres. De manera que nosotros ahora, si vemos a Jesús, si conocemos a Jesús, si entendemos el mensaje de Jesús, conocemos a Dios. En Juan 14:6, no tienen que buscarlo, son escrituras muy conocidas. Está Jesús allí con sus discípulos y les dice, bueno, yo me voy a ir, pero ahorita ustedes no pueden venir conmigo, pero ya saben el camino. Y le dice el Señor, no sabemos el camino. Jesús le responde a Felipe, yo soy el camino. Fíjate cómo no dice soy un camino, no, soy Él. Él significa el único. Yo soy el único camino al Padre. Esto nunca lo dijo Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Confucio, ni ningún otro profeta en el mundo. Nadie dijo estas palabras que solamente en la boca de Jesús suenan coherentes, porque era Dios. Yo soy el camino y la verdad, no una verdad, soy la verdad encarnada y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Y continúa Jesús diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le contesta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mira qué aseveraciones. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso Pablo decía, Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees esto? ¿Usted cree eso? Eso creyeron los primeros cristianos. Y Pablo, la teología de Pablo, era contundente respecto a la divinidad de Jesús, respecto a la obra de Jesús, al carácter de Jesús, y nos lo muestra, inspirado por el Espíritu Santo, de una manera contundente. En Colosenses 1:16, vamos ahí Pablo sigue abundando, mostrándonos a Cristo como el creador de todo, lo que vemos, de lo visible y lo invisible. Colosenses 1:16 dice así, porque en Él, yo quiero subrayar, en Él, siempre es en Él, en Él, en Él, en Él. ¿Quién es Él? Jesús, Cristo. Por eso es que a los primeros cristianos les llamaron cristianos, porque seguían a Cristo. Ese vocablo cristianos era peyorativo, era en tono de burla. Decía, ahí van los cristianos, decía, pero en tono burlesco. ¿Pero por qué? Porque seguían a Jesús, significa que seguían las enseñanzas de Jesús. Entonces dice, porque en Él otra vez. Jesús es el centro de todo, hermanos. Jesús es la razón de nuestro existir. Jesús es la razón del por qué este día estamos aquí, ¿sí o no? Porque ¿a qué vino usted? ¿A oír a Jesús, a alabar a Jesús, a adorar a Jesús? ¿O a qué vino usted? Jesús es la razón de nuestra celebración. Hace años teníamos un letrero en ese lugar que decía con letras grandes, Jesucristo es la razón de nuestra celebración, y sigue siéndolo. Jesucristo es el centro sobre lo cual gira y vive esta congregación, ni más ni menos. Rechazamos la idolatría, rechazamos a todo aquel que quiera consciente o inconscientemente ocupar el lugar que solo le corresponde a Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, por eso decimos iglesia cristiana. Si usted va a la Expo Guadalajara, ve un anuncio y dice, el próximo 5 y 6 de enero, conferencia sobre nutrición. Y usted dice, vaya que le entré a los tamales, al pozole,
al menudo, a todo. Ay, necesito escuchar unas buenas pláticas sobre nutrición porque las necesito. Y usted va a esas pláticas. Ahora, usted entra, ¿qué espera escuchar en esas conferencias? Sobre nutrición, ¿no? O si usted va al mismo Expo Guadalajara o al World Trade Center a escuchar lo último sobre los ovnis, usted se mete allí, ¿qué espera escuchar? A Jaime Maussan allí, ¿verdad? Vendiéndole arrachera, y aparte le dice porque ahora ya vende arracheras, ¿no? Y aparte le dice, mira, este es el último platillo volador que se vio en el Cerro del Cuatro. Y usted está ahí. Claro, usted va a escuchar una plática sobre ovnis. ¿Y qué espera escuchar? Plática sobre ovnis. Si usted va a una iglesia cristiana, ¿qué espera escuchar? ¿Ve? Es una lógica muy simple, muy elemental. La pregunta es esta: en las iglesias cristianas de hoy, ¿se predica, se habla del personaje central de la Biblia? ¿O se habla de cualquier cosa menos de él? ¿Se habla de los grandes viajes del pastor? ¿Se habla del último CD que se grabó, que ya me gané disco de platino, un Grammy? Ya estoy convocado para el Grammy, hermanos, oren para que me lo gane. Insisto, si usted va a una iglesia cristiana, ¿qué espera escuchar? De Cristo. Porque si usted va al World Trade Center o a la Expo queriendo escuchar una enseñanza sobre nutrición, y de pronto sale Jaime Maussan enseñándole o dándole una conferencia sobre los ovnis, usted va a decir, ¿qué es esto? Fraude, mentira. Bueno, hay muchos que se dicen iglesias cristianas que son fraude, que hablan de todo menos del personaje central, que es Jesucristo. Nosotros vamos a hablar de Jesús, hermanos, y de todo el consejo de Dios. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, siempre que venga, al menos en este lugar, usted escuchará, trataremos de que sea palabra de Dios. Mensajes basados, fundamentados en las Escrituras, para entonces poder llevar con honra para Jesús su nombre, y que nos llamamos cristianos. Volvemos a Colosenses 1:16, porque en Él, todo en Él, acuérdese de esto, fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tal como los gnósticos lo veían, era de la siguiente manera. Ellos decían que Dios, el Dios verdadero, no era el creador del mundo. Ellos empezaron a inventar unas teorías bien raras. Por eso es que Pablo insiste en que fue Dios y Jesús quienes crearon el mundo. Jesús es el agente de la creación. Jesús, el Hijo de Dios. Como creador, Él tiene derecho de propiedad sobre todo y sobre todo, ¿sí o no? Le pertenecemos nosotros. Pero como nos hizo seres con capacidad de decidir, ¿sí? Eso significa que Dios dio al ser humano una de las bendiciones más extraordinarias que le pudo haber dado. Y ahora, por medio de la palabra, el conocimiento de las Escrituras, la palabra de Dios, nosotros podemos tomar decisiones mejores que antes, porque ya estamos en la luz, ¿sí? Ya estamos en el conocimiento del Hijo de Dios, de la palabra que es lámpara a nuestros pies. Entonces Pablo, después de que nos lo presenta aquí como creador de todo, en el versículo 17, vamos a Colosenses, ahí Pablo sigue abundando y nos presenta al Cristo que siempre ha existido, aquel que no tuvo principio ni fin. Dice Colosenses 1:17, y Él es Jesús, Él es antes, dice, ¿de qué? De todas las cosas. Juan lo puso de esta manera: en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora pongo una señal allí en Colosenses 1:17 y vamos a un pasaje extraordinario. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 56. Es un pasaje extraordinario por la simple y sencilla razón en que Jesús mismo en este texto está asegurando su preexistencia, que Él es el eterno. Es uno de los pasajes más contundentes respecto a la divinidad de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 56. Búsquelo, es una historia muy interesante. Aquí Jesús está hablando con la gente, con los judíos, y estaban los religiosos ahí. Algunos creían, pero muchos no, la mayoría no creían, lo rechazaban. Entonces en Juan 8:56 Jesús está hablando aquí y dice: Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Qué aseveración, ¿no? Vio mi día. Y dice el versículo 57, entonces le dijeron los judíos, en una obvia pregunta, ¿no? A ver, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa aseveración del mismo Hijo de Dios es contundente. Antes que Abraham existiera, yo soy, dice. El asunto es que Abraham había existido 1850 años antes de Cristo. Y Jesús les dice a aquellos hombres que lo estaban escuchando y que lo rechazaban, antes de Abraham, yo soy. Yo soy significa en el griego, tanto en el griego como en el hebreo, el que existe en sí mismo. La idea es que no tiene principio ni fin. Y como los judíos dicen, el eterno. El eterno, como cuando Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le responde, sí, está bien, pero si Faraón me pregunta, ¿quién te envía? ¿Qué le voy a responder, Señor? Y Dios le dice a Moisés, si te pregunta, dile, yo soy, me envía. O sea, el que existe en sí mismo, el que no tiene principio ni fin, el que es el eterno, me envía. Entonces, ¿quién te envía? ¿Quién es tu Dios? El yo soy me envía. ¿Quién es tu Dios? Dice. Casi nadie, el yo soy. Bueno, es la misma expresión que dijo Dios el Padre en el Antiguo Testamento, yo soy me envía, te envía. Es la misma que Jesús usó cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estas son una de las aseveraciones más contundentes del mismísimo Hijo de Dios. Ningún iluminado, ningún fundador de ninguna religión ha dicho cosas como las que dijo el Verbo que se encarnó. Aquel bebé que nació en un pesebre allá en Belén y que creció y tomó el oficio de su padre, que fue carpintero, después se manifestó y se reveló a los hombres como el Hijo eterno de Dios, el que existe en sí mismo. Volvamos a Colosenses 1:17, porque Pablo sigue abundando, pero de una manera contundente. ¿La pueden ver ahí o no? Pero agresiva y tajante, inspirada indudablemente por el Espíritu Santo, porque aquí nos presenta en el versículo 17, en la segunda parte, a Cristo como el sustentador de todo lo creado. Vamos a leer en Colosenses 1:17, en la segunda parte dice, y todas las cosas en Él, otra vez en Él, Jesús. Todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten, esa palabra, subsisten. En una versión dice, por medio de Él, todo el universo se mantiene en orden. Otra versión dice, bien interesante, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Déjeme decirle, hermanos, desde el día de la creación hasta el día de hoy, las cosas funcionan sustentadas por el poder de la palabra de Dios, por Jesús mismo. Así como Dios estableció y le puso límites al mar, y ahí se queda. No se sale nada más porque sí, claro, cuando hay una tormenta, un ciclón, es obvio, ¿no?
Pero ahí le puso, dice, tu límite será hasta aquí. Y nosotros les llamamos playas. Y Dios así dice en la Biblia, que le puso límites al mar. Desde la creación de Adán y Eva hasta nuestros días, hasta el día de hoy, las mujeres siguen concibiendo en su vientre un bebé durante 9 meses. No son 15 meses, son 9 meses. De una manera tan extraordinaria, todo sigue funcionando de una manera tan exacta. Estamos próximos a entrar en el invierno. El invierno ya sabemos que hace frío, ¿sí? Aunque ya sentimos ahorita el frío del invierno, pero todavía estamos en otoño. ¿Cuándo entra el invierno? Ya entró, ya ven, ya estoy atrasado yo. Yo sí me puedo atrasar, pero Dios no. Él es perfecto. Y las estaciones entran de manera exacta, ¿cierto? Todo funciona, todo es sustentado, dicen Hebreos, con la palabra de su poder. Entonces, debido a que Cristo es el sustentador de todo el universo, Él es sustentador de nuestra vida. Por lo tanto, es y sería el peor error que alguno de nosotros quisiera vivir aparte de Cristo diciéndose cristiano. No nos podemos independizar de Cristo. Él dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Somos sus siervos. ¿Cuántos son siervos? Solamente debemos de confiar en Él para su protección, para su cuidado, para nuestro sustento. Si todo el universo es sustentado, cuidado y funciona y permanece hasta el día de hoy, la pregunta sería esta: ¿acaso Dios podrá sostenerme en este momento difícil? ¿Acaso Dios podrá sostenerme en mis necesidades? ¿Acaso Dios, ahorita que no tengo trabajo, podrá poner pan en mi mesa? Los cristianos siempre hemos testificado y decimos cosas como estas: por 6 meses no he encontrado trabajo. El otro día un hermano me dijo, pastor, durante 1 año no he podido encontrar trabajo, pero de manera inexplicable, y comienza a llorar, no ha faltado pan y comida en mi mesa. No sé ni por qué. La respuesta ahí está: porque Él es el sustentador. Y si Él puede con todo eso, significa que es Dios. No me importa lo que diga el History Channel, no importa lo que digan los gnósticos, no importa lo que digan los herejes. Vamos a rechazar todo ese tipo de herejías que agreden al santo ser que nació como un bebé indefenso y después se hizo el carpintero de Nazaret. ¿Pero qué pide el Señor? Solamente fe, confianza en Él, confía en Él. Ese es el concepto de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree que Dios existe tiene que creer que existe. Entonces, cuando tú te acercas a Él, que ahorita estás en una situación, el año que viene no sé qué voy a hacer, mi negocio quebró, qué sé yo, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Pon tu fe en Él. Él ha sustentado por miles de años el universo. ¿No podrá sustentarte? Si es necesario, mandará por ahí unos cuervos, aunque están fellitos, pero le llevaron una torta a Elías. ¿Se acuerdan que le llevó de comer? Dios puede usar eso y cualquier cosa, hermanos. Él es el sustentador. Y Pablo, cuando dice en Él están sustentadas todas las cosas, está diciendo Él es Dios. En el versículo 18, Colosenses 1:18, ahí nos lo muestra Pablo como la única cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. El hombre se ha atribuido como cabeza de la iglesia, pero no, esas son aberraciones que luego surgen. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los creyentes en Cristo. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted es parte de la iglesia de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y Cristo, mira hermano, nos conviene, nos bendice estar bajo la guía de la cabeza que es Cristo. Nos dio su Espíritu Santo. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo.
la dirección que Jesús haga por medio de su palabra a su cuerpo, que es la iglesia, es lo que Él sabe que nos conviene. Es como ustedes, como padres. Ustedes aconsejan a sus hijos lo mejor que pueden, ¿sí o no? Y cuando sus hijos, nuestros hijos, no acatan las directrices que les damos y llegan al rato todos, ¿verdad? Desparpajados y todos aporreados y mal, ay, no te hice caso. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Te lo dije, hijo, yo te lo dije, te lo advertía. Y así está Dios continuamente. Él quiere bendecirnos, hermanos. Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia. Yo no puedo decir que soy cabeza de esta iglesia, porque no puede haber dos cabezas, ¿entiende? Solamente hay una. Aún yo y con los demás pastores seguimos la dirección del que es dueño de la iglesia, del que pagó por la iglesia, del que nos compró con su sangre. Por eso es que es una ofensa al Hijo de Dios tratar de meter nuestros propios pensamientos y filosofías y pensamientos del mundo y suplantarlos por la bendita palabra de Dios. Es una ofensa, hermanos. Cristo, cabeza de la iglesia. En el mismo versículo 18, Pablo no termina todavía y nos dice que Jesús es el único que merece el primer lugar en todo. Colosenses 1:18 sigue diciendo: Él, que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿qué? Tenga la preeminencia. Una versión dice, para que Jesús ocupe el primer lugar en todo. Primer lugar en todo en tu vida. Primer lugar en tu familia. Primer lugar en todo en tu vida. El mandamiento grande decía: amarás al Señor sobre todas las cosas, porque Él merece el primer lugar. Otra versión dice: para que entonces Él, o sea Jesús, sea el más importante en todo sentido. Por eso decía hace unos minutos atrás, Jesús es la razón de nuestra existir, la razón de nuestra reunión, la razón de nuestra convocación, la razón del por qué vivimos, porque en Él vivimos y somos y nos movemos. Y nuestra vida es para Él. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, decía el himno antiguo, basado ahí en la epístola de los Romanos. Ahora, para los gnósticos, Jesucristo no era ni por mucho el único ni el más importante. Ellos lo tenían como un maestro más. Hay escritos gnósticos que aseguran que Jesús fue a la India y escuchó de algunos grandes iluminados, después se fue a los países budistas y ahí anduvo viajando, era viajero el Señor, según los gnósticos, ¿no? Y que de ahí Él adoptó y amalgamó su doctrina. Y ¿de cuál fumaron, pues? Uno dice. En fin, para los gnósticos Jesús no era lo más importante. Ocupaba un lugar, pero un lugar como de cualquier iluminado, hombres inteligentes que ha habido muchos en el mundo, pero no alguien especial para ellos, ¿no? Pablo enfrentó todo esto a herejías insistiendo que en Jesucristo habitaba toda la plenitud de Dios. Por eso en el versículo 19, vaya conmigo, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda plenitud. ¿Qué significa? En otra versión dice: a Dios, el Padre, le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en su Hijo Jesús. Así de contundente. Con esta declaración Pablo refuta a los gnósticos. Pablo rechaza la idea de que Jesús era un simple humano. Y a otros también que decían: bueno, si Jesús es Dios, pero no fue humano. O sea, siempre ha habido todas estas controversias alrededor del Hijo de Dios. Pero nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Verbo encarnado. ¿Cuántos dicen amén? Esas son verdades fundamentales que debemos abrazar hasta el día de nuestra muerte. Pablo pues entonces enfatiza una y otra vez que Cristo era todo humano, pero todo Dios. Cristo siempre fue Dios y siempre será Dios.
Cuando tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Por eso es que en el versículo 20, como Dios, Pablo lo presenta como el único reconciliador. Dice Colosenses 1:20, sígame. Y por medio de Él, en el que habitó toda la plenitud de Dios, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La muerte de Cristo abrió el camino para que todos puedan venir a Dios, aquel que crea, aquel que quiera. Puso a un lado al pecado que nos impedía disfrutar de esa relación con nuestro Creador. Ahora, esto no significa, repito, que todos van a ser salvos, porque como lo mencioné hace unos minutos atrás, eso es otra herejía que se conoce como universalismo, no. Sin embargo, podemos entrar en paz con Dios y reconciliarnos con Dios el Padre cuando aceptamos a Jesucristo, el único medio de salvación. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. En Colosenses 1:27, Pablo sigue abundando, pero de manera, con una sabiduría dada por el Espíritu Santo, y nos lo muestra como la única esperanza. Aquí está encerrado un misterio. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A qué se refiere este misterio? O sea, la encarnación de Cristo, de Dios mismo. Este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Quiero subrayar esa pequeña palabrita, en. Aquí en significa dentro. Cristo dentro de vosotros. Ahí en el Evangelio de Juan, Jesús hace una declaración tremenda cuando dice, el que me ama, el Padre y yo vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada en Él, o sea, viviremos en Él. Esto ya funde los fusibles de nuestra capacidad de entendimiento. ¿Cómo es posible que el Dios creador de todo, el que sustenta todo, el que reconcilia todo, el que hace todo, viva dentro de nosotros? Ese es un misterio. Ahora, en el Nuevo Testamento los misterios se les llama así, pero son misterios revelados. Y aquí se nos está revelando el misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, o sea, viviendo dentro de vosotros la esperanza de gloria. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? Tienes la vida, tienes vida eterna. Claro, los gnósticos creían que la perfección espiritual era un plan secreto y oculto que solo un pequeño grupo de privilegiados elegidos podrían descubrir. Pablo llamó al plan de Dios misterio oculto, pero no en el sentido de que solo algunos podrían entenderlo, sino porque quedó oculto hasta el momento en que Cristo vino a esta tierra. Ahí ya se reveló la imagen misma de Dios. ¿Cuántos lo alaban? A través de Cristo fue dado a conocer el plan secreto de Dios para todo aquel que cree. Y ese plan, ese misterio era Cristo en vosotros. Cristo vive en nosotros. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos vive en vosotros, vuestros cuerpos serán vivificados también, dice Pablo a los romanos. O sea, seremos resucitados. En el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, sigue Pablo abundando y nos presenta como el unigénito Dios encarnado. Dice el versículo Colosenses 2:9, porque en Él habita, y fíjense aquí habla de la humanidad y la divinidad, porque en Él, o sea, Él es Jesús, habita corporalmente, en forma humana, toda, digan todos toda, no es una parte, sino toda la plenitud de la deidad. Eso es tremendo, hermanos. Una vez más aquí Pablo está enfatizando la deidad de Cristo. En Él habita, dijo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Significa pues que la totalidad de Dios estaba en el cuerpo humano de Jesús. Cuando tenemos a Cristo tenemos todo lo que necesitamos en todo sentido. Salvación y cualquier cosa. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Colosenses 2:12, Pablo llega a una conclusión contundente.
Colosenses 2:12. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién estamos completos? En Cristo. En Cristo estamos completos. ¿Qué significa? Que no nos falta absolutamente nada en lo que concierne a la salvación. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Cuando conocemos pues a Jesucristo, no necesitamos buscar a Dios por medio de filosofías, pensamientos gnósticos, prácticas ceremoniales para acercarnos a Él. No, porque Cristo tiene las respuestas para el verdadero significado de la vida, porque Él es la vida. Es la única fuente de conocimiento y poder para la vida cristiana, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios, dijo Pablo a los Corintios. Los creyentes no necesitamos agregarle nada a lo que Cristo ha provisto para nuestra salvación. Estamos completos en Él. ¿Cuántos lo creen? Les diré como el carcelero al que Pablo le dijo cuando le pregunta el carcelero: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo. Así de simple. Y en Colosenses 2:16 se nos presenta a Cristo como la realidad de todo. El Antiguo Testamento eran sombras. Los rituales, las ceremonias, los alimentos, todo eran sombras que apuntaban ¿hacia quién? Hacia Cristo. Dice Colosenses 2:16. Por tanto, esa frase, por tanto, significa, después de todo lo que ya les dije, quién es Cristo, todo lo que hizo, todo lo que es, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el cuerpo que proyectaba esa sombra, las ceremonias, los rituales del Antiguo Testamento, lo proyectaba Cristo. Pero venido Cristo, ya no seguimos las sombras, o sea, el Antiguo Testamento. Mi cuerpo proyecta una sombra aquí detrás, aquí en el estrado, por la luz que está ahí. Cristo es la luz, sabemos, pero fíjense, esa luz está proyectando una sombra. Ahora, si alguien al terminar esto se me acerca, quiere hablar conmigo y le empieza a hablar a la sombra, oiga, pastor, va a decir, oye, no, esos son seguidores de Javier Solís, sombras nada más. Hay muchos cristianos que andan nada más, andan en las sombras. Todo, no, porque fíjense lo que dice Pablo, nadie los juzgue ya, qué comen, qué no comen, qué celebran, qué no celebran. Aquí Pablo está amonestando a no permitir que otros nos quiten la libertad que ahora tenemos en Cristo de comer lo que queramos, porque todo está santificado, claro, con entendimiento y sabiduría, porque también este cuerpo es templo del Espíritu. Pero nadie debe juzgarnos qué comemos, qué no se debe de comer, qué celebramos y qué no deberíamos de celebrar. Como la típica, ¿verdad? Vienen los días los últimos de diciembre y empieza luego la discusión típica de que no, es una celebración pagana la Navidad. A ver, me decía una persona hace unos días, a ver, dígame un versículo donde dice que debemos de celebrar la Navidad. Y yo le contesté, dime un versículo donde diga que no podemos. O sea, no nos vamos a andar discutiendo, no vamos a perder el tiempo discutiendo todas esas cosas que son la sombra. ¿Qué importa el día, hermanos? Eso es sombra. ¿Qué es lo importante? ¿El celebrado o el día? El celebrado. Lo importante es el hecho de que Jesús vino. Entonces, bueno, si alguno... entendiendo esto, mi percepción es la siguiente. Si alguno dice, no, pues yo no lo hago, no lo haga. Yo no te voy a forzar a que lo hagas. Esa es tu conciencia. Si tu conciencia es débil, escrupulosa, pues no lo celebres, pero no quieras venir a imponerme a mí o a los demás lo que tú crees en cuestiones de conciencia. Porque la realidad que es Cristo es eso, la realidad, y no las sombras. Y ya no sigan la secta de Javier Solís, de sombras nada más. Estamos en la realidad que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Lo importante es adorar a Cristo más que la forma, que es diferente. Hay gente que no levanta las manos, ¿significa que no está adorando a Dios? No. Y por eso les instruyo de cuando en cuando a los que dirigen la alabanza: no forces a la gente, levante sus manos, hágalo, adore al Señor. ¿Cómo sabes si tú, alguien que no está levantando la mano, está adorando al Señor? Porque alguien que puede tener las manos levantadas puede estar pensando en el Super Bowl o qué sé yo, y no está adorando más porque está con las manos así. No, vamos a ubicarnos, ¿sí? Lo importante es Cristo que habita en nosotros y que ahí nosotros lo adoramos. Levante o no las manos. Claro que se nos enseña ahora, levante sus manos y está agradecido. Entonces muchos respondemos, otros no, se quedan. Pero ¿significa que no le están adorando? Hay gente que dice: ¿y esas bailarinas allá adelante que déjenlas que alaben? Pues déjenlas que alaben, ¿sí o no? No, pero ahí están. ¿Y usted cómo sabe? ¿Usted es el Espíritu Santo para juzgar lo que hay dentro de cada una de ellas? ¿Ah? Entonces dice Pablo: no, nadie los juzgue. Todo eso era sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo, y eso es lo que nos atañe a nosotros. Y finalmente en Colosenses 3:11 lo presenta como el absoluto, el único, el que rompió las barreras de todo. Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, o sea, salvaje o letrado, siervo ni libre o esclavo, no, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí vemos cómo Pablo dice: Jesús derribó toda barrera que nosotros los hombres levantamos, que es negro, que es blanco, que es ignorante, que es inteligente, que es rico, que es pobre, que está feo, que está bonito, que está guapo, que está fea. Somos los elegidos, somos los exclusivos. Todas esas barreras fueron tumbadas, derribadas por el Cristo que Pablo presentó. Cristo pues derriba todas estas barreras y acepta, al derribar todas estas barreras, aceptó a toda persona que viene a Él. Porque el que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Nadie debe impedir que hablemos de Cristo o que aceptemos a alguien en nuestra comunidad, en nuestra congregación. Aquí son bienvenidos el pobre, el rico, el intelectual y el sencillo, el feo y el bonito. Todos. Basta con que hayas tenido fe. ¿Cuántos han tenido fe? Todas esas barreras. Pablo dice, ya no lo lea, le voy a leer lo que escribió a los Efesios. Dice: porque Él es nuestra paz. Con esto termino. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en su sacrificio todo esto que nos dividía, que causaba barreras. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, esos somos los gentiles, los no judíos, y a los que estaban cerca también, los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto nos habla de que finalmente nosotros los cristianos debemos de construir puentes y no muros. Y hablando de puentes y del carpintero de Nazaret, déjeme contarle una anécdota que rescaté de mis notas viejitas, que por allí tengo. Se llama El carpintero constructor de puentes. Y esta anécdota dice así: había dos hermanos que vivían en granjas, cada uno en su casa, eran vecinos, pero un momento dado cayeron en un desacuerdo y se armó un gran conflicto entre estos dos hermanos de sangre. Esto fue un problema serio. Ellos tenían 40 años
de hermandad, cultivaban juntos, comían juntos, las familias convivían, compartían las cosechas, todo continuamente en una hermandad notable. Pero todo comenzó con un pequeño desacuerdo que fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras ofensivas y amargas. Y después siguió un silencio entre ambos. Una mañana llamó a la puerta un hombre que traía en su mano herramientas de carpintero. Y le dijo: estoy buscando trabajo por unos cuantos días, le dijo el extraño carpintero. Quizás usted tenga algunas pequeñas reparaciones aquí en su propiedad y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, le contestó el hermano mayor. Tengo un trabajo para usted. Mire, escuche bien, al otro lado del arroyo, en aquella granja que usted ve allá, de aquel lado, vive mi vecino. Bueno, en realidad es mi hermano menor. Dice, tuvimos un altercado. Antes de que existiera este río, este arroyo, dice, había una pradera muy bonita, pero a causa de ese problema que tuvimos, mi hermano desvió el cauce del arroyo y ahora nos ha dividido este arroyo. Él pudo hacer eso, pero yo me enfurecí, dice. Pero lo que voy a hacer va a ser mejor. ¿Ve usted aquella pila de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros. 2 metros de alto, porque no quiero ver jamás otra vez a mi hermano. El carpintero le dijo, entiendo, comprendo la situación. El hermano mayor se fue al poblado más cercano a comprar víveres y dejó trabajar ahí al extraño carpintero. Cuando regresa, justo el carpintero había terminado su trabajo, y cuando el granjero ve aquello que había hecho el extraño carpintero, sus ojos se abrieron grandes y su quijada se cayó. No había una cerca de 2 metros. No había hecho lo que le había dicho al carpintero. En su lugar había un puente que unía las 2 casas, las 2 viviendas, un puente a través que estaba encima de ese arroyo. Era una pieza de arte finísima con todo y pasamanos. En ese momento, mientras que el hermano mayor estaba perplejo y el carpintero lo miraba, llegó corriendo su hermano menor y atravesó aquel puente y se le lanzó a los brazos a su hermano mayor y le dijo, hermano, eres un gran hombre, qué corazón tan noble y bueno tienes. Dice, mira yo lo que hice y mira tú lo que hiciste. Yo provoqué división y mira tú construiste un hermoso puente después de lo que yo había hecho. Y estaban en un abrazo de reconciliación los 2 hermanos cuando vieron que el carpintero tomó sus herramientas y el hermano mayor le dijo, espera, no, espera, quédate unos días más, tengo muchos proyectos para ti. Le dijo al carpintero, me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Muchas veces, esta es la moraleja, muchas veces dejamos que los malos entendidos, los enojos, el orgullo, levanten barreras con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros seres queridos, con los hermanos. No permitamos que esto suceda. Para esto nació el Hijo de Dios en un pesebre, quien cuando creció tomó el oficio de su padre terrenal llamado José. Fue carpintero. Y ese carpintero fue el que justamente por su sacrificio construyó un puente que nos lleva hacia Dios. Amén. ¿Cuántos le dan gracias? Estas son las buenas nuevas para todos. No unos cuantos, para todos. Vayamos y pongamos puentes hacia Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque este es el carpintero de Nazaret, el Hijo de Dios, tu Hijo encarnado, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado mas no creado, de tu misma naturaleza, Padre. Naturaleza, divinidad que muchos han atacado a través de la historia, desde el momento de su nacimiento hasta nuestros días. Jesús, siendo Dios, sigue siendo atacado. ¿Todo por qué? Porque vino a salvarnos. Sigue siendo atacado en lo más fundamental y elemental de la vida cristiana. Jesús, Dios encarnado. Porque si no fuera Dios encarnado, sería un hombre como cualquiera de nosotros, y nosotros seguimos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor Jesús, por construir un puente cuando nosotros habíamos construido por nuestros pecados barreras. Por eso viniste a este mundo y derribaste la pared intermedia que nos separaba y nos uniste al Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso es que ya no hay ni hombre ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Gracias, Señor, por hacer añicos las barreras. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo a mostrarnos al Padre. Padre, muchas gracias, eternamente agradecidos por tu plan maravilloso, que ahora es el misterio revelado, Cristo y tú morando en nuestros corazones. Te damos eternas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cumpliendo con preceptos como la circuncisión, el sábado, prohibiciones alimenticias, ceremoniales, etcétera, etcétera. Y hay una historia del apóstol Juan con Cerinto. Esta historia nos narra de que en una ocasión el apóstol Juan con algunos de sus discípulos entró a unos baños públicos. Y uno de los discípulos de Juan le dijo: Juan, me acabo de enterar que en los baños de más adentro, del fondo, está Cerinto. Y cuando Juan escuchó eso, les dijo: pásenme mi túnica. Se vistió y se salió, y uno de sus discípulos le preguntó: Juan, ¿por qué haces esto? Y Juan le contestó: no puedo estar bajo el mismo techo de un hereje. Eso nos habla de lo convictados que estaban los discípulos de Jesús acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Esta fue la razón por la cual el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Juan para escribir primera y segunda carta de Juan, que conocemos en el Nuevo Testamento, donde nos habla claramente de que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que niega que Jesús ha venido en carne, ese es el anticristo, dice. Posteriormente se disgrega otra herejía, un movimiento que se conoce como gnosticismo. Esta herejía fue una amenaza muy grave para la iglesia en los primeros 300 siglos, o 300 años, mejor dicho. Hasta la fecha hay vestigios de esta herejía. Bien, el gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. ¿Pero en qué consiste? Fundamentalmente en esto. Los miembros de este movimiento afirmaban sobre la existencia de un tipo de conocimiento, un conocimiento que era especial, un conocimiento superior al conocimiento que el creyente promedio podía alcanzar. Ellos hablaban de un conocimiento superior. Inclusive ellos afirmaban, los gnósticos, que era un conocimiento superior a la fe, y que ese conocimiento podía llevarlos a la salvación inclusive, lo cual es una herejía. El gnosticismo cree en la posibilidad de ascender a una esfera oculta, de altura, de gran altura espiritual, por medio de la obtención de ciertos conocimientos. Buenas tardes, hermanos, gracias por sus oraciones. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 de Pedro 2:1. El tema que voy a tratar lo he titulado El carpintero de Nazaret.
¿Quién fue? ¿Sí, un simple carpintero o más que un carpintero? Vamos a hablar de eso. Y vamos a tomar 2 de Pedro 2:1 y 2. Voy a leer, usted me sigue allí, por favor. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquel bebé que nació en Belén y que creció y tomó el oficio de su padre terrenal llamado José, fue un carpintero, creció en Nazaret, pero ¿fue un simple hombre, fue un simple carpintero o era el eterno Hijo de Dios? ¿Fue un simple carpintero o fue el Dios, el Verbo hecho carne? Vemos en la Biblia que él fue atacado desde antes de nacer. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, los ataques en contra del Hijo de Dios, de Jesús, son cotidianos. Pedro, el apóstol, nos da una advertencia aquí en estos textos que leímos. Y él dijo que falsos maestros iban a introducir encubiertamente herejías destructoras y que iban a negar al Señor que había venido a salvarlos, o sea, negando su salvación. Y a través de las historias de los inicios del cristianismo vemos cómo surgieron diversas herejías. Pero ¿qué es una herejía? Una herejía es una doctrina que se opone directamente a la verdad revelada por Dios en las Escrituras. Eso es una herejía. En lo que tiene que ver con la persona de Jesús, de cosas, con asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la filosofía, con experiencias místicas o religiosas, pero solamente una minoría selecta puede acceder a este conocimiento elevado. En su momento, el Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles, a los escritores del Nuevo Testamento, combatieron estas herejías. Y así se fue desarrollando esto que se conoce como gnosticismo, al grado de que se escribieron muchos documentos que hoy se conocen como evangelios gnósticos. Hay aproximadamente 50 escritos que se conocen como escritos gnósticos, y entre ellos está el Evangelio de Tomás. Este tipo de escrituras no fueron incluidas en el canon de la Biblia por obvias razones, porque hablaban precisamente, eran conceptos filosóficos acerca de Jesús, pensamientos contrarios que agredían la divinidad de Jesús y todo lo que la Biblia habla sobre las verdades fundamentales. Pero ahí están esos escritos, pero se les conoce como evangelios gnósticos. Estaba, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, a quien se le atribuía pues que había escrito este evangelio, en el cual narra María Magdalena que supuestamente ella era amante de Jesús. Tenemos también, por ejemplo, el Evangelio de Judas, que es un evangelio producto del gnosticismo. Este evangelio narra que supuestamente Jesús tuvo un trato con Judas y le dijo: mira, yo necesito ser crucificado, pero pues vamos a hacer un trato entre tú y yo. Tú la haces de traidor y yo te prometo un lugar junto a mí, muy cerquitita, ahí en el cielo. Y Judas accedió. El History Channel, que es un canal de satélite, ellos se han encargado de diseminar todo este tipo de escritos gnósticos, pero ellos lo hacen de una manera como provocando, de una manera hasta cierto punto burlesca, burlándose, diciendo que
¿por qué los primeros cristianos escondieron este tipo de documentos? ¿No será que en ellos se encuentra la verdadera realidad acerca de la vida de Jesús? Bueno, no fueron escondidos, eso dicen ellos. Lo que sucedió es que fueron rechazados por los primeros cristianos. Porque si Jesús tuvo una mujer y sin casarse, eso se llama amaciato, ¿verdad? Entonces eso sería un hombre como usted y como yo, no es divino, su sangre está mezclada con el pecado y usted y yo seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. No, lo que sucedió con este y un montón de escritos más, está un Apocalipsis de Pedro, está otro Apocalipsis del apóstol Juan, está un Apocalipsis, otros escritos, un evangelio llamado el Evangelio griego de los egipcios, y así hay un montón de escritos gnósticos. Esos escritos, muchos de ellos están a nuestro alcance el día de hoy. Usted puede anexar ahí en el internet y buscarlos y leerlos. Nada más tenga cuidado. Usted tiene que tener bien sólida su fe acerca de quién es el Hijo de Dios. Porque si usted lee este tipo de documentos, le va a suceder lo que algunos, ahí dice que Jesús tuvo un amante. Ay, no. Yo sabía que algo andaba mal con Jesús. No sabías nada. Eso es puro y vil gnosticismo, o sea, es un conocimiento que ellos decían, el conocimiento oculto, decían. Después surgió otra herejía conocida como mandeísmo. Estos eran gnósticos, se creían muy sabios. Una de sus características principales es que ellos creían en un Dios masculino y un Dios femenino. O sea que estaba así medio extraño ese Dios. Pero esta herejía, fíjese, todas las herejías que surgieron en el primero, segundo, tercer siglo, eventualmente a través de casi los 2000 años, se reciclan. 2000 años de historia se van reciclando. Y hoy tenemos este mandeísmo manifestado en una secta que surgió de Hermosillo, Sonora, y ya llegaron aquí a Guadalajara, se llaman los Redimidos. Ellos aseguran que el Espíritu Santo es mujer. Y hace rato estábamos viendo un video donde el autor de esta, bueno, no autor, copió esta herejía. Él dice que Dios se la reveló y le cantan al Espíritu Santo y le dicen madre mía. Entonces tú dices, no, es que es increíble. Sin embargo, ahí está. Pero todas esas herejías fueron en su momento desechadas y refutadas por los cristianos, en su divinidad, en su humanidad, en su obra en la cruz. Todo lo que dice la Biblia y que algunos enseñen contrario a lo que está escrito, eso es lo que se llama una herejía. Esta palabra herejía encierra el concepto de error, de desviación, enseñanzas, doctrinas que van en contra de lo que los cristianos han creído a través de todos los siglos de la historia del cristianismo. Desde el tiempo de los apóstoles abundaron las herejías. Unos negaban la divinidad de Jesús, otros negaban su humanidad, otros mezclaban la doctrina cristiana con otras religiones, otros con filosofías, otros con judaísmo, etcétera, etcétera. Voy a mencionar a continuación unas cuantas herejías, no todas, pero algunas, y las voy a sintetizar por obvias razones de tiempo. Herejías que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Por ejemplo, el docetismo. Esta herejía apareció en el siglo I. Esta herejía afirmaba que Jesús tenía solo un cuerpo aparente de divinidad. Es decir, que los que vieron a Jesús era algo aparente. Es como, yo lo ilustro así como una proyección, ¿sí? Pero que no era en esencia el verbo encarnado. Todas estas herejías que voy a mencionar se combatieron en su momento y quedaron evidenciadas como contrarias a las Escrituras. Surge también una herejía conocida como ebionismo. Esta aparece a fines del siglo I. Cerinto fue un propagador de esta herejía. Esta herejía de los ebionistas, que habían hecho votos de pobreza, aseguraban que Cristo no era Dios.
Ellos decían que Cristo era un simple hombre, como usted o como yo. Ellos afirmaban, ellos decían que eran cristianos, fíjense nada más. Y ellos decían que Jesús era el Mesías, sí, pero rechazaban que Él era Dios, que Él preexistía desde antes de toda la creación. Es decir, que ellos negaban que Jesús hombre tuviera una naturaleza divina. Ellos también negaban que Él había nacido de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo. Negaban pues el nacimiento virginal de Jesús. Ellos insistían en la necesidad de continuar con los rituales y las leyes judías,